Literalmente, acabo de llegar y estaba este señorito sentado en mi sitio. Pero bueno, ¿te quieres quedar con el canal? ¿Me estás robando mi puesto? ¿Esa es tu intención? ¿Les vas a decir tú cómo se memoriza una posición? ¿Les vas a contar los métodos de estudio que tenemos? Te dejo a ti entonces. Vale, pero hazlo bien, ¿eh? Explícaselo bien. Yo me voy, te dejo a ti. Luego me cuentas qué tal. Hola chicos, primero de todo quiero interponer una queja porque no se me da el suficiente protagonismo en este canal. En primer lugar quiero deciros que tengo horario nocturno, por eso siempre me veis durmiendo en el sofá, pero en realidad estoy estudiando porque yo también soy opositor. Hoy vengo a contaros todos los métodos de estudio más útiles para memorizar. Bueno, primero de todo tenéis que coger esto, el archivador y ahora, bueno, mejor vamos a esperar a que venga mi dueña, ¿vale? Os quiero, gracias por la atención y mucha suerte en las opus. Bienvenidos un día más a mi canal, a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de todas las técnicas que utilizo para memorizar la oposición. Es algo que me preguntáis mucho y me gustaría tener un vídeo con todas mis técnicas porque son bastantes. Así que lo he estructurado todo un poco y os voy a dar todos mis truquillos que yo utilizo e implemento en mi día a día para agilizar ese proceso de memorización y perder el menos tiempo posible. Voy a hacer una pequeña introducción antes de meterme de lleno en todo lo que son la metodología de estudio. Espérate que vamos a dejar que Elmo se vaya, que ya ha cumplido su función de secretario. Gracias por tu ayuda. Tenemos que encontrar algo que nos sirva de guía para decir todo el parrafazo. Para no quedarnos en blanco, tenemos que saber lo que tenemos que decir antes y lo que tenemos que decir después. No se trata de saber interpretar ni de hacer un reconocimiento, sino que tenemos que crear un montón de patrones, un montón de estructuras que le ayuden a nuestro cerebro a saber qué tenemos que decir antes y qué tenemos que decir después. Y para ello tenemos que tirar de recursos que engañen a nuestra mente. ¿Por qué somos capaces de aprendernos una canción completa, pero no somos capaces de estudiar un tema de la OPO? Principalmente porque están asociadas a emociones y esas emociones hacen que las recordemos. Entonces la clave es crear escenarios que nos recuerden a un concepto en específico. Recordamos los detalles de nuestra vida cuando sucede algo especial. Si no establecemos estos patrones que nos hagan recordar esos detalles a lo largo del tema, va a ser todo lineal y nuestra mente probablemente no es que se olvide ni que no se acuerde ni que no sepa decirlo, porque estoy segura de que si nos preguntan algo sobre ese tópico lo sabremos responder, pero quizás si tenemos que hacer un desarrollo de una pregunta, pues quizás nos quedemos en blanco o quizás no sepamos por dónde tirar. Entonces, esos momentos especiales del día que tenemos que asociarlos a esas partes del temario que son más complicadas, que nos resultan más difíciles de estudiar. Y en ese punto crear una conexión que facilite que lo recordemos. A esas partes les vamos a dar más énfasis con todos los métodos que vamos a comentar ahora. Aprendizaje intercalado. Ligar conceptos de diferentes temas los unos con los otros. Voy a aprovechar para comentar aquí mi código de colores, que sé que es algo que nos gusta a todos saber de los demás. Yo deciros que utilizo dos técnicas a la hora de utilizar código de colores. Una para mis resúmenes y otras para mis resúmenes esquemas, que ahora os hablo un poquito más de ellos. Yo tiro mucho en todo de memoria visual porque me facilita un montón el proceso. Hay personas que no son tan visuales y que esto pues les da un poco más igual, pero yo os lo comento. Para cada bloque del temario utilizo una gama de colores diferente. Por ejemplo, para administrativo es rosa, para civiles amarillo, para mercantiles verde, para economía es azul. Entonces, siempre lo más importante lo resalto con el más fluorescente. Después tengo colores secundarios distintos de esa gama para expresiones que se repiten, palabras iguales, hacer conexiones entre temas, etc. Todos los nos los redondeo de rojo y todos los artículos subrayados en rojo. Los salvo en morado y los excepto en verde. Esto es como mi starter pack. Quiero hacer un disclaimer aquí porque yo en un momento me encontré como súper saturada de utilizar 1000 colores a la hora de implementar mi código de colores. Me volvía loca porque notaba que estaba perdiendo un montón de cosas en subrayar todo en su debido color. Esto lo hice un par de temas y cuando me di cuenta paré y lo hice todo mucho más básico. Y a simple vista pudieses ver las conexiones, que es lo más importante y ya está. Es lo fundamental. Y después, en cuanto a mis esquemas resúmenes, esto lo hice para compactar los temas que tengo de chapatoria, digamos. Los puse todos en dos carillas a lápiz. Necesito tener toda la información condensada en el mínimo espacio posible y esto me facilita muchísimo el proceso de aprendizaje porque soy capaz de visualizarlo cada cosa en su sitio y me encanta. Lo hice a lápiz porque así me resulta más fácil si hay alguna actualización del temario, etcétera, lo puedo borrar. Pero sí que es cierto que empecé a implementar código de colores porque todo en lápiz era como muy seco y se me quedaba un poco corto. Aquí lo que hice es utilizar unos rotus de punta fina, en concreto unos que me cogí en Shane, pero cualquiera sirve. Para mí la clave es que no transparente el papel y que sean finitos. Simplemente redondeo las expresiones iguales del mismo color, patrones que se repiten, conexiones, etcétera, todo de un mismo color. Y aquí ya no es nada específico, sino simplemente pues veo qué color no he utilizado para este
este tema en concreto, voy por tema y ya está. Y hablando de rotuladores, os voy a dar un poco de envidia porque mi madre me hizo un regalazo esta mañana, así que os lo voy a enseñar. Como buena opositora fanática de toda la papelería, aparte que necesito bolis tanto azules como negros, aún no sé cuál cogerme, sobre todo para escribir los temas. Parece una tontería, pero duele mucho la mano cuando estás escribiendo un montón. Me gustan mucho los Jetstream, pero se acaban súper rápido y me molesta un poco, la verdad, porque no son especialmente baratos. Sí que es cierto que van súper bien, pero no veo yo que me compensen. Entonces igual tiro por los Pilot, no lo sé, no sé qué haré. Pero ahora mismo tengo un montón de bolis para mis temas, para hacer este maravilloso código de colores, así que estoy muy ilusionada y muy agradecida. Muchas gracias. No sé si mi madre va a ver este vídeo, pero muchas gracias, me encanta. Algo que recomiendo muchísimo es crear tablas para hacer conexiones entre temas. Os voy a mostrar unos ejemplos de mis tablas de civil. Nótese lo orgullosa que estoy de mis apuntes. Adoro hacer apuntes. Por ejemplo, un ejemplo de tabla tenemos por aquí elementos personales y reales y formales. Entonces tenemos por aquí arriba distintos conceptos que corresponden a distintos temas que tengo en la oposición. Al ponerlos todos en la tabla los asocias y sabes qué va en cada uno. Después, este es otro ejemplo de tabla en la que aquí pongo características y aquí el concepto en sí. Entonces se completa la tabla y aquí tienes una visión global del conjunto de características que me parece súper útil. Después, esta tabla aquí implemento código de colores y básicamente es una tabla de un tema, el tema 5, de derechos y obligaciones también de diferentes personas, el acreedor, hipotecante, el acreedor pignoraticio, etc. Entonces, todos los colores que son iguales corresponden a derechos y obligaciones que son iguales en esas personas. La verdad, tenía un caos con esto, sobre todo aquí hay un par de preguntas que se suelen repetir mucho, pero el resto prácticamente no lo preguntan, entonces es un poco lioso cuando te aprendes todas y tenerlo todo en una misma carilla con tantas conexiones facilita muchísimo el proceso. Y eso sería todo. Aquí tengo muchísimas tablas. Una cosa que también suelo hacer es que en cada tema me hago un conjunto de definiciones cortas de lo que son conceptos básicos. Esto me ayuda porque normalmente cuando te exigen literalidad es muy difícil saber por dónde tienes que empezar. Entonces me ayuda mucho coger estos conceptos y agruparlos y aprendérmelos así, con sus correspondientes artículos a la izquierda. También mapas mentales. Son diagramas que representan conceptos relacionados a partir de un tema principal. El tema principal o la palabra clave se ubica en el centro y se expande en todas las direcciones con los conceptos secundarios. Hay una aplicación muy guay para hacer esto que se llama MindUpMap, si quieres echarle un ojo. Voy a ver si puedo encontrar un ejemplo. Aquí está. Vale, esto está todo súper escrito, súper pintarrajeado, pero bueno, es para que entendamos el concepto. Esto es un tema de civil, en el centro tenemos el concebido no nacido y se expanden todos los conceptos secundarios relacionados alrededor del concepto principal. Hay más formas de hacer este aprendizaje intercalado, pero esto sería lo básico. Lo fundamental es que esta técnica reta a nuestro cerebro a retener información de diferentes áreas en vez de ceñirse únicamente a una repetición automatizada. Aprendizaje inverso. Se trata de entender que estudiamos para poder contestar a las preguntas por qué y cómo, para así llegar a una conclusión. Si te preguntas esto mientras estudias, te permite pensar de forma crítica y así romper con el flujo automático de información. En definitiva, te permite conectar con tus apuntes, comprender lo que estás estudiando. Yo sé que esto no lo quieres escuchar porque ya lo sabes, pero es fundamental porque muchas veces empezamos a entrar en bucles de, bueno, me da igual, lo chapo, me lo aprendo y ya está. Pero la clave para mantener esa memoria a largo plazo que estamos buscando es comprender lo que estamos estudiando. En YouTube hay un montón de vídeos geniales, explicativos de un montón de materias, así que te recomiendo un montón que le eches un vistazo. Déjame en comentarios cuáles son tus favoritos. Yo, así como recomendación que siempre hacen por el chat en la plataforma morada, es Paco Barbie para la ley de contratos, un crack. Aparte, la ley de contratos, es que ese señor no sabe lo bien que le ha hecho al mundo opositil. Muchas veces la forma de explicar un determinado concepto por otra persona nos despiertan emociones en nosotros que nos hacen recordar ese específico momento y por ello nos acordamos mucho más profundamente. A mí me sirve muchísimo encontrar ejemplos reales en la administración y en general en el mundo en los que vea esa aplicabilidad a lo que estoy estudiando. Por trámites administrativos que la vida me obligó a hacer, vi esa cara B de procedimientos administrativos que pues al principio al coger la ley era un tostón y al ponerle cara luego me ayudó muchísimo a la hora de comprenderlo y de interiorizarlo. Yo no soy muy fan de ver las noticias porque todo es tema de desgracias, de cosas malas que pasan, me las llevo bastante adentro y no me gusta estar bombardeada de cosas
cosas negativas constantemente porque no me sienta bien, pero sí que es cierto que en temas de actualidad me ha ayudado muchísimo y es algo que recomiendo. Técnica Jigsaw o técnica del puzzle. Esta técnica solo la puedes utilizar si tienes amigos. Si tienes amigos opositores que estudien la misma OPO que tú, porque básicamente se trata de preguntarse entre amigos, lo típico, pero una manera guay de hacerlo es que os estudiéis un tema los dos y que por azar, lanzando un dado o una moneda, uno tenga que decir la primera parte del tema y el otro la segunda. Es un aprendizaje activo brutal que crea un montón de vínculos, un montón de conexiones y le da esos recuerdos a la memoria que necesitamos. Así que si tienes la oportunidad, adelante. Y recuerda que somos compañeros, no rivales. Somos futuros compañeros de trabajo. Así que siempre apoyándonos, que aquí lo vamos a conseguir todos. Esto es una competición y muchas veces se puede volver obsesivo y muy competitivo. Pero tenemos que ir un poco a la base de quiénes somos, de qué hacemos en el mundo, de la relevancia que tienen las cosas y ser compañeros y ayudarnos siempre, no perder relaciones. Es que además si tienes un equipo me da igual, un equipo de 2 personas que se apoyan, o sea, vais a avanzar muchísimo más rápido si os apoyáis que si cada uno va por su lado. O sea, que vamos a promover ese ambiente sano en el mundo de las oposiciones y alejar la toxicidad que muchas veces aparece. Ahora pasamos a comentar mis técnicas favoritas para que dentro de todo ese tema haya puntos especiales que te hagan recordar en específico determinados momentos, determinadas cositas, para que puedas decir todo el parrafazo. Utilizar símbolos en los esquemas. Estos son algunos de mis símbolos y me dirás, poniendo dibujitos no se me queda nada, es completamente lo mismo. Sí, pero es que los dibujitos los relaciono con determinados conceptos y me ayudan a crear bien historias, bien frases, bien meterlos en mis reglas mnemotécnicas, que en su conjunto crean ese patrón que necesito para que me venga la información de golpe. Relacionado con lo que acabo de contar, reglas mnemotécnicas a tope. Puedes coger un párrafo y fijarte en palabras que sean clave o ya no tan clave, sino que puedas crear una frase con ellas. Esto ayuda mucho para decir las cosas con literalidad, que me gustaría hacer un vídeo completo hablando sobre esto, así que queda pendiente, cuando lo tenga lo linkearé por aquí. Os voy a poner un ejemplo muy simple para que le pongáis cara. Leo la definición de acto administrativo. El acto administrativo es cualquier declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria. Bla, 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 bla. Regla mnemotécnica. El acto administrativo es una declaración de bodejuco. Voluntad, juicio, deseo y conocimiento. Acto administrativo, bodejuco. Inventarnos historias en las enumeraciones. Y cuanto más bizarra sea la historia, mejor. De hecho, es que hay historias que es que ni puedo ni contar de lo raras que son, de lo rebuscadas que son. Os voy a comentar una que es muy extraña. Tengo un montón y ahora mismo no se me vienen a la cabeza, pero para que veáis un poco cómo funciona. Entonces, actos administrativos negociables que amplían los derechos de sus destinatarios. Serían las concesiones, las autorizaciones, las admisiones, los nombramientos, las dispensas y las aprobaciones. ¿Cómo me acuerdo yo de todo esto? Mi historia empieza por 11 de Stranger Things. Yo pienso en ese personaje. Entonces, 11 aprobó un examen o lo que sea, aprobó y nombró con auto de emisión dispensada. ¿Tiene lógica la historia? En absoluto, pero a mí me funciona. Entonces, 11 aprobó y nombró con auto de emisión dispensada. Y yo lo que pienso aquí es, el auto lo imagino como un coche de misión, como que se van de misión con los colegas. Y dispensada, no lo sé, es que no tiene ningún tipo de sentido. Dispensada, pues que no está pensada, es que no, lógica ninguna. 11 aprobó y nombró con auto de emisión dispensada. Son los actos negociables que amplían los derechos de sus destinatarios. Se acabó. Y de ahí podemos empezar a decir todo el parrafazo y todas las definiciones. Ahora pasamos a trucos para memorizar números. Si eres disléxico, disléxica como yo, esto te interesa. Honestamente, lo paso fatal con los números porque es algo que, por mucho que yo sea consciente, sigo cometiendo errores. Pero va más allá de todo lo que os podáis imaginar. Yo leo un número que igual puede ser el 45 y voy a poner el 45 la primera vez y la segunda voy a poner el 54. Y es que es imposible. Siempre cometo algún error de estos. Me da mucho miedo meter la pata en el examen, pero bueno, solo espero que el que me corrija sea disléxico como yo y me comprenda. Agrupar conceptos en las enumeraciones. Por ejemplo, en los derechos y obligaciones normalmente hay algunos que son iguales. Por ejemplo, hay muchos derechos a la información, a ser asistido, a conocer el estado de procedimientos, etc. Todo eso que sea un conjunto. También, por ejemplo, relacionados con los sentidos, con la boca, con el tacto, podemos crear un conjunto. Por ejemplo, derecho a hablar en las lenguas oficiales, boca. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración, tacto, etc.
Tablas para los plazos. Puede ser por tema o por temática. Es decir, por ejemplo, plazos para la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Os voy a mostrar un ejemplillo que tengo por aquí. Estas son mis tablas de plazos de administrativo. Entonces, yo mis tablas las hago poniendo el artículo, el nombre del artículo, la ley, que bueno, esto bastante irrelevante. Después aquí está la definición, a veces la pongo entera, a veces la corto un poquillo, y aquí el plazo que se corresponde. De esta manera volvemos a lo mismo. Tengo aquí un boletín lleno de plazos. Tengo toda la información condensada en un mismo espacio y resulta mucho más fácil, mucho más agradable a la hora de memorizar. Hacer asociaciones con fechas que sean importantes para ti. Esto viene genial sobre todo en los reglamentos, porque a mí me cuesta un montonazo aprenderme los números. Me parece la verdad bastante insensato que nos tengamos que aprender tanta cantidad de números absurdos. Lo siento, lo tengo que decir, es que, en fin. Transformar los números en letras y construir una palabra. No voy a daros ningún ejemplo en concreto porque yo esto lo suelo hacer para los reglamentos y la mayor parte de reglamentos son de la parte específica de mi oposición. Como por ahora estoy guardando la privacidad respecto a ese tema, no lo voy a comentar, pero sí que os voy a dar consejos y cómo traspasar las letras a números. Esto es muy guay porque ya no pienso en el reglamento, bla, bla, bla. Pienso en el reglamento pompa sol. Por ejemplo, ya lo he dicho, bueno, si alguien es capaz de sacar lo que significa pompa sol, básicamente se trata de coger los números y convertirlos en consonantes y luego las vocales se completan. Las vocales nunca van a ser un número, solo son las consonantes. De esta manera tenemos bastante juego. Sí que es cierto que hay que tirar mucho de imaginación, pero es que una vez te aprendes qué letras se corresponden a qué números, que es bastante intuitivo, y luego te aprendes qué palabras se asocia a cada tema, a cada materia, etcétera, es súper fácil. Recordarlo es 1000 veces más fácil. O sea que, por ejemplo, hay un concepto en uno de mis temas que habla de los artículos 23 y 37. ¿Cómo lo veo yo? El 27 es un número importante para mí. Entonces lo que veo es que a los extremos está el 2 y el 7 y en el medio está el 3 y el 3, que son los números iguales. Un tip que os quiero dar mientras hacéis ese proceso de memorización, que a mí me encanta, en el canal lo utilizamos muchísimo, es ponerte ondas alfa. Yo creo que es el mejor sonido para memorizar. Literal, me encanta y creo que puede ayudaros mucho. Hay un montón de vídeos en YouTube o en Spotify, lo que queráis. Una vez hayamos interiorizado y estemos implementando todos estos recursos, solo queda hacer una cosa que sabemos todos, que es repetir y repetir, vueltas y más vueltas. No dejar que el temario se quede en el olvido. Por más que tengas el primer examen, da igual. No podemos dejar el temario de lado, tenemos que darle vueltas rápidas, siempre sin focalizar demasiado, sin agobiarnos demasiado si no nos acordamos de todo. La clave es refrescar esa información constantemente. Os dejo el vídeo de los repasos que hice por aquí porque es súper importante. Intenta de vez en cuando hacerte preguntas sobre el temario sin ayuda de grabaciones, sin ayuda de echarle un ojo por ahí. No, simplemente tú enfrentado a un folio en blanco, con ese miedo, con ese bloqueo mental, forzándote a hacerlo, porque obligándote estarás forzando a tu mente a recordarlo, a fijar esa información. Es como algo que no nos gusta a nadie porque es un proceso difícil, es un proceso incómodo de salir de la zona de confort, pero es la forma más ágil, más inteligente y más eficiente de avanzar y de conseguir nuestro objetivo. Poco a poco con estos bloqueos que sé que muchas veces nos sobrepasan y hay veces que avanzamos más lentos de lo que consideramos que deberíamos y no pasa absolutamente nada. Ya sabéis que este proceso es difícil y que cada uno tiene que llevar su ritmo e ir poquito a poco rompiendo con estas barreras y estos límites mentales que nos vamos autoimponiendo. Así que nada más, espero que os haya gustado un montón. Quiero hacer un vídeo también pronto sobre cómo empezar un tema desde cero, desde nada hasta llegar a esa literalidad que buscamos. Así que si te ha gustado déjame un gran like, me ayuda mucho para el algoritmo de YouTube. Te leo en comentarios también, ya sea si quieres poner un emote, me estás ayudando muchísimo. Suscríbete para más vídeos semanales y nada más, nos vemos la próxima semana. Sí, y estoy muy activa en mis redes sociales, tanto BelenixPS, mi cuenta personal, que hablo mucho de amor propio, de seguridad, bueno, soy un poco yo, mis planes, mis cosillas, y mi cuenta de estudio, que hablo más pues de rutinas de estudio, mis blogs, métodos, consejos, etcétera, todo por allí. Y nada más, nos vemos la próxima semana para un nuevo vídeo. Hasta la próxima.